Los efectos de sonido son sonidos generados o modificados de forma artificial para ambientar o recrear escenarios artísticos o musicales, como el cine, la televisión, las grabaciones musicales, videojuegos, dibujos animados o las presentaciones en vivo. También pueden ser utilizados para narrar o describir escenas sin recurrir al uso de palabras, apelando directamente a los sentidos del espectador. Tiene diferentes funciones. This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. Tony, mírame. Vamos a estar bien. Las funciones de los efectos sonoros son: función ambiental, descriptiva o denotativa. Localiza la acción en un espacio visual. Es precisamente ese aspecto redundante del efecto sonoro ambiental o descriptivo el factor de credibilidad y verosimilitud en el mensaje. Debe existir congruencia entre los contornos sonoros del objeto o acción representados y la imagen que expresan. Así, los contornos sonoros del relincho expresan la imagen de un caballo. Función narrativa o connotativa. A la vez que representa una realidad, el efecto sonoro nos transmite un estado de ánimo, un movimiento efectivo. Aquí el efecto sonoro funciona como una metáfora, donde la analogía entre la fuente sonora y la idea que representa viene determinada por convenciones culturales, mitos o simples semejanzas rítmicas. Por ejemplo, el agua a orillas del mar es símbolo de tranquilidad. Función narrativa o dramática. La continuidad dramática o narrativa de la realidad se articula por la yuxtaposición o superposición de distintos segmentos sonoros de una misma realidad, temática o espacio temporal o de distintas secuencias sonoras. Cuando este nexo entre paisajes sonoros es un efecto, este asume una función narrativa. Por ejemplo, el sonido chan, usado como énfasis dramático en sentido amplio, para una frase en el programa o película, etc. Función ornamental o accesorio estética. Es también un efecto sonoro ambiental o descriptivo, pero se utiliza como subsidiario y elemento accesorio de la palabra y no para otorgar la verosimilitud al relato. This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. Este es el suave. El procesamiento del sonido y la configuración del equipo de sonido también admiten una serie de posibilidades narrativas, expresivas y significativas. Algunas de ellas son: definición espacial. Dentro de ella podemos diferenciar entre distancia de la fuente sonora. Se consigue aumentando o disminuyendo el volumen, añadiendo distorsión, ecualización, reverberación y eco. Localización concreta de la fuente sonora. Se consigue colocando los altavoces en diferentes localizaciones y enviando el sonido al altavoz que se acerque más a la situación del objeto emisor. Creación y definición de la dirección del movimiento. Se consigue mediante el uso de varios altavoces y el envío del sonido a cada uno de ellos de forma progresiva y secuencial, simulando así el movimiento del sonido. Cualidades del entorno sonoro. Se consigue mediante diferentes procesamientos del sonido, especialmente reverberación y eco, que recrean las condiciones acústicas de un espacio concreto. Por otro lado tenemos la intensificación de la acción. El procesamiento del sonido puede aumentar la tensión que produce en el espectador mediante repetición continuada de sonidos o el aumento progresivo de sonoridad o altura tonal. También tenemos la caracterización sonora.
El procesamiento del sonido puede dotarlo de diferentes cualidades que remitan a características específicas de su fuente o que le den implicaciones a nivel expresivo, narrativo y significativo. Se dividen en efectos Foley, efectos de sala y sus tipos, y transiciones sonoras. Jack Donovan Foley fue el creador de muchas técnicas o efectos de sonido utilizadas en cine. Se le atribuye la invención de añadir a las películas efectos de sonido tales como pasos, movimientos de ropa y todos aquellos sonidos producidos por una acción humana. En consecuencia, a las personas que participan en este proceso llamado efecto de sala o Foley, se les llama artistas Foley. Los efectos de sala son aquellos que creamos nosotros mismos al mismo tiempo que visualizamos la escena. Son útiles para aquellas escenas en las que los sonidos de librería no nos sirven o resultaría muy difícil de sincronizar por la complejidad sonora de la escena. Los efectos de estudio no necesitan ser creados al mismo tiempo que visualizamos la escena. Por ejemplo, una explosión. Para la realización de este tipo de efectos se puede utilizar sintetizadores o bien elementos o ruidos de la vida cotidiana. A la hora de crear efectos de sonido debemos tener en cuenta la acústica. El ambiente en que se grabó un efecto limita su uso. Por ejemplo, pasos sobre calzada, sobre camino de grava o sobre la hierba. Sonidos complejos. Hay muchos efectos combinados. Por ejemplo, el sonido de pájaros puede estar acompañado de los demás sonidos del campo. Defectos. Conviene comprobar los efectos pregrabados, especialmente en caso de discos que tal vez tengan demasiado ruido de superficie, arañazos e irregularidades. Las transiciones sonoras entre escenas más comunes son: por superposición. Una escena termina con un sonido correspondiente a la misma y la siguiente comienza. Por anticipación. Al final de una escena se empieza a escuchar de forma anticipada el sonido perteneciente a la escena siguiente. Por corte. Una escena presenta un sonido y en el cambio de escena, este se corta para empezar a escuchar otro sonido correspondiente a la nueva escena. Por mezcla. El sonido de una escena se mezcla al final de la misma con el sonido de la siguiente. Una especie de aeronave militar aterrizó en la esquina de Avenida Juan. Señor. Is it honourable in us to hold Thomas's sins against him when he has been wounded in the service of... Exactly what I was afraid of.